pasamos a la siguiente sección, así que los dejo con mi compañera. Ya. Hola, también sumándome a lo que dijo la Ale, también quiero agradecerles por todo lo que han dicho, ha sido muy bacán escucharla. Estoy segura de que va a ser súper fructífero toda esta conversación. Y ya, vamos a dar inicio a la segunda y última parte del encuentro. La dinámica es muy parecida a la anterior. Vamos a mostrarles imágenes, también hay videos, pero sobre todo imágenes, sobre temas específicos del mayo feminista de por sí, y también de temas relacionados al mayo feminista. La idea es muy parecida a la anterior, como comenten qué les parecen, como qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, por qué. Y queremos, en honor al tiempo, también pedirles que acotar las ideas, por favor, para poder escucharlas a todas. Entonces, ya. Primero damos estas dos imágenes acerca de la primera toma del mayo feminista, la toma de la Universidad Austral. Entonces, si alguna quiere comentar algo, levante la mano y les doy la palabra. Me voy a tomar la palabra. Yo creo que con esta foto igual vemos un poco algo que es parte como del sistema neoliberal, por decirlo así, en el que estamos, donde actualmente las luchas tienen un correlato territorial bastante importante. Lo vimos también el 2011 con Hydro Aysén, las luchas de Hydro Aysén, lo hemos visto con el movimiento mapuche en toda su extensión, lo hemos visto con las disputas que se dieron en Freirina, y creo que el movimiento feminista no estuvo exento de eso, que ahora en estos momentos del capitalismo tardío, las formas de explotación son locales y las formas de resistencia también son locales. Entonces me parece muy coherente que una de las primeras como formas de manifestación que salieron, o sea, de las primeras, una de las primeras tomas feministas haya sido precisamente descentralizada, haya sido en las regiones. Y creo que eso marca un presente tremendamente importante en cuanto a lo que es también las luchas plurinacionales que llevamos no solo en Chile, sino que en todo el continente latinoamericano. Eso como para darle vuelo a la discusión y que las chiquillas puedan ahí aportar. Virusa tiene la mano levantada, así que dale, Virusa, y de ahí vamos con la Danae. Perdón. Uy. ¿Opina de la foto anterior o de la que sol... Ah, no, de esta ya. Sí, perdón. Yo creo que uno no, o sea, las que participamos en la toma no nos íbamos a imaginar lo que se venía. Eso es como mi primer pensamiento. No sabíamos que se iban a venir largos meses de lucha y de resistencia. También lo que dijo María José, sí, que se produjo esa descentralización que no partió desde la capital. Y eso llamó mucho la atención porque inmediatamente, al menos en esta región, se prestó apaño inmediato. El día 14 de octubre nosotros ya estábamos reuniéndonos, el 15 hubo una reunión masiva de mujeres, el 16 ya teníamos la universidad tomada. Entonces, también estábamos ahí desde las primeras y también era muy, no sé, era como una especie de sentimiento de lo que estaban hablando antes también, varios de ustedes lo nombraron, que era como algo más desde adentro, visceral, desde el útero, que decía, wow, desde Conce se están levantando, desde muchas universidades, y nosotras nos vamos a sumar a esto porque lo sentimos, porque nos llama,
Y saber que era a nivel nacional era como ya mayor la motivación a seguir. Eso es como lo que se me viene a la mente con esa imagen. Muchas gracias, Ilusa. Ahora la Nae también quiere agregar algo. Ah, ahí estoy, ¿o no? Sí, sí, Ya, sí. estoy confundida con esto de que no me puedo autodesilenciar. Ya, en verdad muy breve, porque solo quería como compartir algo que me surge como más allá de una reflexión, que el hecho de que, claro, como, de hecho me dio como un poco de vergüenza tomar la palabra, por eso no la quería tomar primero, porque yo sí soy de Santiago y más encima como de la Universidad de Chile, como que lugar más centralista que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pero, como eso, ese hito fue un refuerzo muy grande de muchas cosas, y hay dos cuestiones que se me vienen al tiro a la cabeza. La primera es que cuando se fue a Toma la Universidad Austral, yo y varias compañeras ya habíamos conversado sobre la necesidad de ponerle un alto a las cosas que estaban pasando en nuestro espacio. Y cuando se fueron a Toma, me acuerdo que nos miramos a la cara, una compañera llegó a contarnos y dijimos como, es el momento. Es el momento, las compañeras iniciaron este fuego y lo que hay que hacer es responder, porque si las compañeras iniciaron este fuego, entonces prendemos todas, ¿no? Creo que esa fue la sensación de muchas, esa fue la sensación nuestra. Eh, Pasó una semana y nos estábamos yendo a Toma. Y lo primero que hicimos fue llamar a las compañeras de la Universidad Austral y decirles, nos vamos a ir a Toma, igual que ustedes, y tenemos que estar juntas en esto. Y después de eso, habían cada día nuevas tomas, 2, 3 tomas, universidades, colegios, distintos espacios, la marcha de las compañeras, y creo que fue una cuestión muy relevante y muy importante como ese primer hito y que viniera de fuera de Santiago, y que también eso marcara una posición desde el feminismo que ha sido muy fuerte de descentralizar, democratizar y horizontalizar las cosas, las formas de organización, cómo nos movemos. Pienso que el Mayo Feminista tuvo harto de eso, como que estuvimos, como que harto que la prensa no lo entendía, pero harto que nosotras lo reafirmamos. El hecho de que no era una cosa de Santiago, no era una cosa de universidades importantes, era una cosa de todas, era una cosa juntas, como compañeras, y así mismo fue el encuentro en Conce, como, no sé, se me viene a la mente que fue igual un momento de reflexionar también sobre ese centralismo. Y lo último que se me viene a la mente fue la represión que tuve esos primeros días en las marchas de las compañeras, que vino muy acompañada de la represión que vino después, que nos reafirma que los pacos nunca son nuestros amigos y no quería dejar de decirlo. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, esta apunta más bien a las contratomas o manifestaciones en contra de las tomas feministas que se dieron en mayo. Y bueno, esto viene con un video de la Javiera Rodríguez, así que por si no tienen audio, aquí viene. Mira, soy consejera superior, representante de todos los estudiantes de la universidad, y no puede ser que mi universidad y la de todos los estudiantes se la estén tomando. Eso no puede ser. Pero hay mayoría. Soy mujer, igual que ustedes, y no puede ser que se esté tomando mi universidad, por causas que yo también considero justas. Bueno, también lo mismo, como si quieren comentar algo, levanten la mano y les damos a la palabra. La Alondra levantó la mano. De ahí va la Sofía. Ahí, aló, aló, ¿sí? ¿Se escucha? Ya, bacán. Sí, bueno, yo, igual que las chiquillas de la CGEX, soy de la Católica, también viví esa escena, pero adentro, y creo que es súper potente porque el movimiento feminista viene a remecer tanto y a amenazar tanto los espacios de poder como constituidos, que en el fondo hay un movimiento que como de retroceso, que te obliga a como seguir con la normalidad opresiva para nosotras y nosotros y todos los cuerpos oprimidos, que
que aparecen cosas como lo que le pasó a las cabras de la USACH, para también en la Católica y en varios lados. Yo me acuerdo que en esos tiempos nos enfrentábamos a las fuerzas represivas del Estado y a nuestra y nuestros mismos compañeros que cuestionaban nuestra lucha. O sea, teníamos que estar prevalidándonos en todos los espacios y luchando contra muchos como adversarios que en el fondo querían mantener esta como normalidad, porque les convenía al final. O sea, y la Javiera, que era la consejera superior de la Católica, ella en el fondo hace una expresión muy clara de que quiere tener el control de una universidad donde se le niega el espacio a las disidencias sexuales, se le niega el espacio a, a cualquier tipo de lucha. O sea, yo me acuerdo que en la CGX tratábamos de levantar espacios, no sé, de disidencia y diversidad y no podíamos, es como la normalidad que quieren establecer, que quieren mantener ellos, pero también como que siempre creo yo que hay que pensarlo en clave de poder, porque esa normalidad, esa situación le conviene a ella, pues siendo cuica, porque creo que hay que decirlo así, dentro de una facultad, de un movimiento de derecha, probablemente tenía muchas más oportunidades y más facilidades y más poder que muchas de nosotras que estábamos ahí adentro de la toma y tratando de cambiar nuestra situación, porque es injusta. Eso. Muchas gracias, Alondra. Ahora la Sofía tiene la palabra. Yo creo que ese video, al menos para mí, es la demostración clara que es como cuando designan a las ministras de la mujer, del Ministerio de la Mujer, que son derecha. Como yo también soy feminista y también peleo por los derechos. Para mí está al mismo nivel, o sea, un feminismo como totalmente sin sentido. Me voy a tomar, sí, el cartel que está al lado. Nosotras recibimos un cartel muy parecido a ese, en la toma de la U de Conce. Recibimos muchos mensajes por interno, las plataformas sociales y las páginas como Confesiones dan mucho pie a eso. Recibimos muchas amenazas. Recibimos amedrentamiento también durante las noches, durante las tomas, en todas las facultades que estuvimos en toma. Y yo creo que eso no se nos olvida ninguna, y nos reafirma el hecho de que claramente el patriarcado existe, y el patriarcado está, y el machismo está presente en todos, y en todas, y en todes. Me quiero agarrar también un poco de las imágenes anteriores, y yo creo que los medios de prensa cambiaron después de eso un poquitito, pero cambiaron. Nosotras con el movimiento Compañera Yo Te Creo, que fue antes de la toma de mayo del 2018, unos meses antes, que fue el puntapié inicial en el fondo, yo estaba encargada de las comunicaciones de ambos movimientos, y muchas veces nosotras en los puntos de prensa indicábamos como que necesitábamos que fuesen periodistas mujeres, que fuesen camarógrafas, porque sabíamos, y porque yo sabía, que existían dentro de la región mujeres capaces de hacer la pega que hacían los hombres, ¿no? Y los medios de comunicación, siento que después de eso hicieron un paralelo un poquitito y se dieron cuenta que en el fondo el tratamiento informativo que se le estaba dando a ciertas temáticas relacionadas con feminismo, con violaciones, con abusos, etcétera, etcétera, era un mal tratamiento. De hecho, después de eso se vino como una ola de denuncias al Consejo Nacional de Televisión, masiva entre todas. Sin embargo, claramente nos queda claro a las que ejercemos hoy día la profesión que es necesario un protocolo de acción y de comunicación ante este tipo de casos.
Además, quiero como señalar que admiro las cabras de la Universidad Católica, y yo creo que enfrentarse a esa situación es tremendo. Es tremendo. Nosotras no nos enfrentamos a una situación así, nos enfrentamos a situaciones de amedrentamiento por parte de hombres, pero no a una situación así, y no con toda la prensa encima como festinando de esta situación y haciendo goce después al día siguiente en los matinales. Yo creo que es despreciable la situación de cómo se trató, cómo se enfrentó comunicacionalmente y la situación que hace ella, porque básicamente cuando estaba ahí en la toma y exigía protocolos de género y exigía una educación no sexista, no era solamente para las que estábamos en la toma, sino que era para esa compañera también, y era para las amigas de esa chica, y era para todas las mujeres. Aunque sigo insistiendo y hago hincapié en esto, de que no hay que la sororidad para todas tampoco es real. Yo creo que las pacas no son sororas, y yo no voy a ser sorora con las pacas, ¿cachai? Y si una mujer es igual de violenta que un hombre, no tengo por qué ser sorora con ella, y yo creo que este video es la demostración de eso. Muchas gracias, Sofi. Ahora vamos a pasar al comentario de la Pauli y de la Amanda, y de ahí vamos a pasar a la otra imagen. Que dale, Pauli. Ahí sí. Ya, como me voy a tomar como un poco a lo último que dijo la Sofi, que es como lo que pensé cuando veo este video, porque lo veo a veces para reírme, pero es como lo que dice, como lo que hace ella es lo mismo que se nos cuestiona con las ministras, con las pacas y con todo esto, como el tema de si la sororidad es para todas y cómo nos enfrentamos a eso, como mujeres con cierto privilegio, porque ella es una... quienes la cachan saben que es una cabra de privilegio, como ciertas mujeres de privilegio como que sienten un derecho que está desde su privilegio económico a oprimir a otras mujeres. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Entonces, creo que es algo que se da como a discutir siempre en el feminismo, como pensando en la diversidad de feminismos que existe, siempre se piensa en eso, en cómo nos enfrentamos, por ejemplo, a la cuica, a la paca, a este personaje. Entonces, cómo nos enfrentamos como a esas distintas cosas, como siguiendo como ciertos principios del feminismo, porque al feminismo también se le pide ser puro, como ser el mejor movimiento social, se le exige el triple que cualquier cosa. Entonces, eso pienso en eso, aparte, como más de que la amedrentación, pienso en eso, como para mí las pacas no son mi compañera, como para mí yo no tengo ministra, entonces bajo esa política como que hay que pensarnos cómo se nos exigen ciertas cosas, y como ella dice, yo soy mujer, soy consejera superior de esta universidad, pero es bajo su posición de privilegio también. Entonces, como otras mujeres, cómo nos oprimen otras mujeres que están en una posición de privilegio especial como ella. Entonces, como que siempre que veo ese video pienso en eso, porque es una cuica que tiene una posición de poder dentro de la PUC, que además como y utiliza, y eso es algo como que también pasó como cuando quemaron a las pacas y salió como diciendo como, y esto no es violencia de género, cuando habían quemado a las pacas. Entonces como cuando se utiliza como el feminismo y se instrumentaliza para ese tipo de cosas. Entonces como en eso pienso cuando veo esa imagen. Eso. Muchas gracias, Pauli. Ahora vamos a darle la palabra a la Amanda y vamos a pasar a la otra imagen. Ya, yo en verdad quiero hacer referencia a la otra imagen que pasó en mi universidad, que encontré ese cartel, y fue, bueno, en ese momento, como dice ahí, llevábamos 2 meses de paro indefinido, y me recordó, porque como, bueno, lo mencionaron al comenzar, pero yo antes de ser vocera de la COFEU fui presidenta de mi carrera, y levantamos, al igual que como mencionaba la Sofía, fuimos uno de los movimientos que en el fondo van articulando el mayo del 2018. Levantamos 25 denuncias contra 2 profesores, nadie nos apañó, todos solos, o sea, la carrera sola contra toda la universidad, y tal como sucedió acá, que aparecieron estos hombres, nunca supimos quiénes fueron los del cartel. En ese caso también empezaron, y empezaron en ese caso conmigo individualmente, se publicó mi vida personal,
esto siguió, incluso yo renuncié a la vocería de la COFEU porque tenía incluso amenazas de muerte. Entonces, creo que no tenemos que olvidar, porque ninguna lo olvida, como decía la Sofía, ninguna olvida esas cosas, porque son, o sea, yo las tengo marcadísimas en mí, pero también no las tenemos que olvidar porque tenemos que recordar que eso sucede porque vamos por un ancho camino. Significa que estamos poniendo incómoda a las personas, significa que un violador, porque esto, o sea, un loco que escribe algo así como este cartel es un violador, o sea, no hay discusión. Estamos poniendo incómodo al violador, estamos poniéndolo incómodo, estamos poniendo en jaque a una situación que lleva mucho tiempo. Entonces, como a lo largo de toda la historia feminista y toda la historia de la lucha feminista, siempre hay grupos que lo van a defender, ¿ya? Y nada, yo en verdad creo que es importante como aceptar y como también como, no sé cómo decirlo, pero en verdad quiero como apapachar a todas las que hemos vivido esto, porque en verdad es muy fuerte y vivirlo no es lo mismo que leerlo en un cartel ajeno. Y no sé, yo creo que así, para todas fue súper complejo, porque insisto que fue en distintos niveles y todo, pero para todas fue súper doloroso y no creo que sea algo que debamos olvidar. Y que sobre todo tenemos que instalar también como lo que decía, como de que que vamos por ancho camino y que tenemos que seguir más fuerte, estas cosas nos tienen que fortalecer más. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, Wanda. Ahora vamos a pasar a la otra imagen. Ay, perdón. Que hace referencia a los sumarios que se hicieron en la universidad, específicamente Diego Portales, como consecuencia de las tomas del mayo feminista. Entonces, de nuevo lo mismo, si quieren hablar, levanten la mano y les doy la palabra. ¿Puedo hablar o tengo que levantar la mano? No, sí, dale. Ya, es que quiero como seguir con la misma línea en lo que estaba hablando, porque yo no soy de la UDP, pero soy un poco como el símbolo de los sumarios, porque en mi universidad me levantaron como 20 sumarios y 7 demandas en fiscalía. Entonces soy como el símbolo de esto. Siempre me llaman a entrevistarme para contar esta weá, porque el rector de mi universidad, Solesi, se la tomó conmigo y se la tomó como literalmente. Después cuando sucedió lo de la UDP, tratamos de hacernos contacto porque hartas abogadas me apañaron, entonces de poder apañarlas a ellas también. Pero creo que es parte de lo mismo que mencionábamos. La institución no reacciona mandándote una carta diciéndote que te va a violar, sino que te hace esto. Mira, por ejemplo, para mí, como el mayor ejemplo de ello, es una vez que Solesi a mí me demanda por secuestro. Ya, me demandó por secuestro. Yo tenía 19 años y me demandó por secuestro. Porque hicimos una marcha y terminó como en rectoría y él dijo que lo tuvieron contra su voluntad en el edificio. Filo, el loco dio vuelta a la historia como de las maneras que quiso, pero a mí en el fondo me llega una denuncia a fiscalía por secuestro, a mí. Entonces fue horrible. Pero en el fondo cuando llego y voy dándome cuenta, porque en el tránsito de este juicio me empiezan a llegar más denuncias, más sumarios, más demandas, más denuncias en tribunales, en fiscalía y así. Y me doy cuenta en el fondo, porque ya era demasiado evidente que me estaban queriendo como acallar y disminuir, es que me doy cuenta de esa estrategia y cómo en el fondo ellos, las instituciones, utilizan esto para rompernos, para invalidarnos, para destruir incluso nuestras convicciones, porque yo les juro que en un momento, cuando yo iba como por el 6º juicio en fiscalía, yo decía como, ya, onda, basta, me voy a salir de todo, me salgo incluso de la USACH, en un momento lo pensé, así como renuncio a todo, me salgo de la USACH, dejo todo hasta acá, chao. Y en el fondo eso es lo que quieren, porque es una forma de amedrentamiento igual. Solesi sabía que la demanda por secuestro, o sea, yo no iba a quedar presa por secuestro, todos lo sabíamos, pero sí implica tenerme 2-3 veces a la semana, un mes seguido yendo a fiscalía, el desgaste que eso implica, el desgaste no solo para mí, sino que para mis compañeras que me ven haciendo esto y que creen que les puede pasar a ellas también.
Entonces, en el fondo, creo que son formas que nos dejan claro de que estamos poniendo en jaque un sistema y que siempre va a haber gente que la defienda, porque es un sistema que le entrega mucho a unos pocos, no solo en términos monetarios, sino que en términos de poder también. Entonces, eso, yo vuelvo a mandar un abrazo a todas las cabras que hemos vivido este tipo de circunstancias. Muchas gracias, Amanda. Ahora, creo que la Ámbar tenía la mano levantada. Ya, te voy a... Gracias. Sí, me toma harto esta imagen, como estas varias imágenes, porque yo pertenezco a la Diego Portales. Fue súper complicado, esto pertenece como a las movilizaciones del 2019, que nacen a propósito de la mala utilización, mala implementación, como no se resguardó ciertas cuestiones que están consagradas en la normativa, en algunos casos de denuncia. Fue bien bullado y esta vez como la institución, su forma de responder ante nuestras demandas y nuestras quejas fue simplemente amenazar inmediatamente con que cualquiera que fuese como sindicada como cabecilla de esta como movilización iba a ser como sumariada inmediatamente. O sea, estamos hablando de previa que se estableciera una mesa de negociación, se conversase con nosotras acerca de qué estaba sucediendo, ya habían amenazas de sumario. Entonces, ante eso, nosotras fue como, las máscaras nacen como a propósito de esto, a propósito de como querer también como resguardar la identidad de nuestras compañeras, pero sin dejar de visibilizar la problemática que nos estaba quejando en ese momento, que fue súper como, era necesario visibilizar para nosotras. O sea, creo que la angustia era súper fuerte porque a diferencia del 2018, no había un movimiento nacional, ¿cachai? Como respaldándonos, resguardándonos, ¿cachai? Estábamos ahí como, nos sentíamos como un poco como solo acompañadas de nosotras, ¿cachai? Teníamos que cuidarnos entre nosotras lo más que pudiéramos también. Y al final terminan habiendo un montón de sumarios, ¿cachai? Por un cuaderno de una asamblea, ¿cachai? Onda, fueron alrededor de 30 compañeras las que fueron como sumariadas, ¿cachai? Y recibieron sanciones. Algunas de ellas fueron como desvinculadas de la universidad, como se les negó, ¿cachai? La renovación de matrícula, fueron suspendidas, ¿cachai? Entonces creo que esto, no, en una clave, así como hoy también conversándolo con algunas compañeras, nosotros sentimos que esto también vino como, es una señal súper clara desde nuestra institución para nosotras, pues, ¿cachai? Onda, cualquier tipo de movilización feminista, ¿cachai? Va a ser apagada de esta forma. O sea, esto es un castigo, como sumariar a más de 30 compañeras, ¿cachai? Por un cuaderno. O sea, cabras, estamos hablando de que pusieron un nombre en un cuaderno porque fueron a una asamblea y por eso la sumariaron. O sea, no hay fotos, no habían videos, ¿cachai? Y estas cuestiones siguieron en pie. Es más, como al momento de defender a las compañeras, como se les negaba como su discurso, ¿cachai? Como no se les consideraba. Yo creo que para las compañeras que vivieron este proceso fue súper difícil. Para todas, en realidad, como significó mucha complicación a la interna en el movimiento de la UDP. Entonces, claro, como también como me suena mucho esto, como también las universidades, o al menos como sucedió en la ODP, como se penalizó y se trató de hacer con esto un corte de raíz de lo que era el movimiento feminista. Estamos hablando de que el año pasado nos habíamos tomado toda la universidad, ¿cachai? Nunca antes visto en la UDP, ¿cachai? Y de repente aparece otra toma feminista y la respuesta de la institución, antes que conversar, antes de cómo solucionar, ¿cachai? Dialogar, es simplemente como acorralarnos, ¿cachai? Como dinamizar, ¿cachai? Como, o sea, hacer estallar un poco como esta organización colectiva, po.
y fue súper fuerte para nosotras, fue un golpe muy, muy fuerte, porque, insisto, como siempre que nos enfrascamos en una movilización, sabemos que corremos el riesgo de los sumarios. Como es algo que siempre está súper presente para todas, yo creo. Pero hablar de 30 sumarios por haber participado de una asamblea, creo que se escapó de todas las manos. Afortunadamente, las compañeras lograron como tener ayuda y jurídica, demandaron esto y hoy día están como siendo medianamente reintegradas, ¿cachai? Pero creo que el simple hecho de haber sumariado a 30 compañeras ya es una cuestión muy potente. Como envía un mensaje clarísimo desde la institucionalidad, ¿cachai? Como un cerrarnos espacio totalmente. Y creo que en ningún caso, con ningún otro movimiento había pasado, entonces también es para la reflexión, pues, ¿cachai? Onda, como dice las compañeras, estamos metiendo ruido, pues estamos incomodando, estamos molestando, y no solamente al compañero que fonamos, sino que también a la institucionalidad y cómo se hace cargo de la cuestión. Pues. Entonces, eso, creo que solo es una demostración de cómo la UDP también trató el tema, y es como una más de las formas en que la UDP ha intentado como acallarnos, y lo que más valoro de mis compañeras es que como seguimos en pie, ¿cachai? Como a pesar de todas estas cuestiones estamos muy seguras de que hay que seguir, ¿cachai? La articulación sigue, ¿cachai? Cada vez más potente, esto solamente como nos fortaleció y nos hizo darnos cuenta que quizás la autocrítica debe ser como más cuidadosa, pero la movilización está, o sea, más allá de la represión que puede como significar el movilizarse dentro de la ODP, ¿cachai? Lo que arriesgáis, nosotras estamos dispuestas porque creemos que es una cuestión, una vez ya agarrado el espacio no lo podéis soltar nomás. Como con todo, si no, ¿para qué? Como dicen por ahí, ¿no? Sí, pues. Eso, pues. Muchas gracias. Antes de seguir con las, porque hay otras que tienen la mano levantada, en el público está la Secretaría de Sexualidad y Género de Derecho UDP. Entonces le vamos a dar la palabra para que comparta también una visión de ahí. Hola a todas, todos. Bueno, mi nombre es Isidora, soy parte de la Secretaría de Género de Derecho de la UDP en este momento, y bueno, creo que Ámbar lo describió súper bien. Fue un suceso súper como complicado en el momento, porque no teníamos como ella misma ha dicho, no teníamos el apoyo como general que se vivía en el 2018, que de hecho surgieron la Secretaría de Género en el 2018 con las movilizaciones, que nos aprobaron muchos puntos de los petitorios, y ahora al otro año sucedían estos problemas que surgieron a raíz de que la normativa no estaba funcionando, y era justamente porque las autoridades no la estaban aplicando de la manera en que deberían aplicarla porque no tenían perspectiva de género. Por eso como que se da una cierta política de protección al denunciante, o sea, al denunciado, que estadísticamente siempre, o sea, en la UDP son hombres, y como de exposición a la denunciante. Como no había ningún tipo de protección cuando uno denuncia, o cuando denunciaba, como que te ponías a ti mismo en exposición a los demás y a tu agresor, a que te juzgara, a que los demás te juzgaran. Hubo también un problema con la confidencialidad súper fuerte en nuestra facultad, que fue como la que inició la movilización a nivel UDP, que no era solo la única, sino que cuando hicimos catastro como se exigían, nos dimos cuenta que estos eran casos en nuestra facultad, pero también a nivel UDP eran muchísimos los casos donde podías tener, de hecho, pruebas como exámenes médicos, y aún así
lo único que se te hacía era cuestionar tu relato y básicamente decirte, no, sabéis que no, lo que tú estás diciendo en realidad no es verdad y sorry. Y la mayoría de las sentencias no acogían la denuncia. Entonces yo creo que ahí, como decía Ámbar, nos movilizamos en frente a esto y la respuesta de la autoridad justamente fue como un castigo, una sanción así de sumariar a las caras visibles, por así decirlo, que justamente la mayoría eran CCGen, y básicamente era como para enviar un mensaje a nivel, desde el nivel institucional hacia el estudiantado de, si tú haces esto, yo voy a responder con esto. Entonces, como que las movilizaciones de ahí en adelante se vieron como desarticuladas por el hecho de estas amenazas y este tipo de sanciones que se aplicaban a las compañeras por el solo hecho de, por ejemplo, como decía Ámbar, asistir a una asamblea. Ni siquiera había como más prueba que tener tu nombre en el cuaderno. Y eso creo que era como lo que más tenía que agregar, que Ámbar lo describió súper bien. Pero sí, creo que es como y que puede suceder en la mayoría de las universidades, que la autoridad, en vez de reaccionar como en vistas al diálogo o como a tratar de entender por qué está sucediendo todo eso, que no es una persona, sino que son 50, son 100, son miles, como reaccionar frente a este adultocentrismo que tienen de, no, estas niñas están puro, no sé, inventando problemas, o como dijo una vez mi rector, que había dicho que esto hacíamos como actos carnavalescos al movilizarnos por cosas como que no tenían sentido. Entonces siento que es como una respuesta de las autoridades que se ve mucho frente a movilizaciones, justamente por esta nube elitista en la que viven, en esta burbuja también que viven, de que no entienden cuáles son los problemas que estamos viviendo nosotras como mujeres. Y creo que eso era como la reflexión que me hacía ver la imagen. Gracias Muchas por gracias por tu intervención. Y ahora vamos a ir con la Vierusa, que tiene la mano levantada. Pero les queríamos pedir que si por favor pueden acotar lo más posible, porque, o sea, queda poco del encuentro, pero nos estamos pasando un poquito el tiempo, así que eso, si pueden acotar sería bacán. Ahora la palabra tiene la Vierusa. Oye, si quieren cambiar la imagen, o igual puedo ser súper acotada, que a nosotros al menos en la universidad sí nos fuimos bien recibidas. Nuestras demandas fueron recibidas, de hecho, primera vez fue histórico que se aprobó el 100% del petitorio. Y hoy en día ya tenemos un centro de denuncias con un fiscal interno y ha sido súper bien acogida. El problema es que nos estaban pescando hasta que empezamos a tocar como a los grandes, a los hijos, por favor. Hasta como la parte de ingeniería, por ejemplo, hay hombres que tienen mucho poder y que también se sienten con la autoridad de transgredir a los estudiantes y recibían muchas denuncias. Había una persona, por ejemplo, el psicólogo de nuestra universidad tenía 23 testimonios en su contra, una denuncia concreta y otra en curso, y aún así no lo sacaron, entonces ahí nos dejaron de pescar, como que, y justo vino octubre, entonces como que ya no nos pescaban, y personalmente a mí también me hicieron un sumario, porque el acosador que salió a la luz en mi carrera, la agarró conmigo, siendo que yo tenía una clase con él y nunca la hablé, porque no me caía bien, y él me demandó porque era yo la que estaba a cargo de recoger los testimonios.
Entonces fue como súper fome igual pasar por todo ese proceso, como dijo la compañera, es como súper tedioso que te llamen, que te pidan testigos y que no sé, a mí al menos me demandaron por algo súper estúpido que en verdad ni siquiera había pruebas. Entonces, es fuerte, o sea, yo igual estoy desde septiembre con esta demanda y todavía tengo que hacer videollamada por Zoom para mostrar más testimonios. También le mando mucha fuerza a las compañeras que fueron sumariadas porque entiendo lo tedioso que es. Eso, muy acotado.